La Cenicienta. Había una vez en un país muy lejano, un hombre rico cuya esposa había muerto, dejando a una hermosa hija. Después de algún tiempo, el hombre se volvió a casar con una mujer muy orgullosa y altanera, que ya tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Estas 2 hijas eran igual de orgullosas y malvadas que su madre. La madrastra y sus hijas estaban celosas de la belleza y dulzura de Cenicienta, así que la obligaron a realizar los trabajos más duros de la casa, lavar los platos, limpiar el suelo y cocinar. La pobre chica, cubierta de cenizas y polvo por el trabajo, fue apodada Cenicienta. A pesar de todo, Cenicienta seguía siendo amable y hermosa, soportando con paciencia y gracia el maltrato de su madrastra y hermanastras. Un día, el rey del país organizó un baile en el palacio e invitó a todas las jóvenes solteras del reino, con la esperanza de encontrar una esposa para su hijo, el príncipe. Las 2 hermanastras estaban encantadas y se prepararon con esmero para el baile, pero no permitieron que Cenicienta asistiera. Trabajó arduamente para ayudarlas a prepararse, pero cuando llegó la hora del baile, la dejaron sola en casa. Desconsolada, Cenicienta comenzó a llorar. En ese momento apareció su hada madrina. ¿Por qué lloras, querida?, le preguntó. Al saber la razón, el hada madrina decidió ayudarla. Con un toque de su varita mágica transformó una calabaza en un hermoso carruaje, unos ratones en caballos, un perro en cochero y unos lagartos en lacayos. Luego, con otro toque de su varita, convirtió los harapos de Cenicienta en un precioso vestido y le dio un par de zapatillas de cristal. Pero recuerda, advirtió el hada madrina, el hechizo solo durará hasta la medianoche. Debes regresar antes de que el reloj marque las 12. Cenicienta llegó al baile y fue la más hermosa de todas. El príncipe, al verla, se enamoró inmediatamente y pasó toda la noche bailando con ella. Sus hermanastras, aunque no la reconocieron, también quedaron deslumbradas por su belleza. Sin embargo, cuando el reloj empezó a sonar las 12 campanadas, Cenicienta se apresuró a salir del palacio, perdiendo una de sus zapatillas de cristal en las escaleras. El príncipe recogió la zapatilla y declaró que se casaría con la joven cuyo pie encajara perfectamente en ella. Al día siguiente, el príncipe y sus guardias recorrieron todo el reino en busca de la dueña de la zapatilla. Llegaron a la casa de Cenicienta, y sus hermanastras intentaron por todos los medios que la zapatilla les quedara, pero sus pies eran demasiado grandes. Finalmente, Cenicienta pidió probarse la zapatilla. Sus hermanastras se burlaron de ella, pero el guardia, siguiendo órdenes del príncipe, le permitió hacerlo. Para sorpresa de todos, la zapatilla encajó perfectamente en su pie. Entonces Cenicienta sacó la otra zapatilla de cristal y el guardia se dio cuenta de que era la dueña del zapato perdido. Las hermanastras se disculparon por su crueldad y Cenicienta, con su buen corazón, las perdonó. Fue llevada al palacio donde el príncipe la recibió con los brazos abiertos. Se casaron poco tiempo después y vivieron felices para siempre. Y como era de esperarse, Cenicienta perdonó a su madrastra y a sus hermanastras, aunque ellos jamás volvieron a vivir con ella en el palacio.